Buenas Buenas tardes. tardes, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, profe. Eso es bueno. ¿Qué tal la última vez? Nada más que ya se nos fue la señal y eso. De que, bueno, normalmente yo siempre les pedía un horario ahí en el Politécnico y siempre me daban las clases en la mañana, todo el tiempo de 7 a 1, de 7 a 1. Entonces, como había la oportunidad en la tarde, pues yo tenía otro. Bueno, antes de eso ya tenía otro trabajo, entonces, ahora, tengo un poquito de problemas en cuanto al trabajo, porque en el otro, pues ya me voy a jubilar, ya lo voy a dejar. Por eso les comentaba que probablemente tenga que pedir un permiso porque no alcanzo a completar las horas, por ejemplo, y más en este caso el grupo de ustedes, ¿verdad? Por eso les comentaba la vez pasada que si tenían un espacio antes para poderlo llevar de esa manera, pero como creo que no se va a poder, entonces voy a tener que pedir un permiso allá al Politécnico y pues dejar las materias, ¿verdad? Aunque pues yo voy a seguirle, aunque esté el permiso, pues hasta que tengan un nuevo maestro, ¿verdad? Para no dejarlos también así al pues sin nada, ¿verdad? Entonces, por eso les comentaba que si ustedes podían cambiar la hora. De hecho, me contaban martes, nomás que no todos podían. Entonces ya, ya no se puede. Entonces es posible que en unos 15 días ya pues tenga que retirarme, ¿verdad? Entonces, pero bueno, pues es un comentario de una posibilidad, ¿verdad? Ojalá y se pueda acomodar por ahí y podamos seguir. Pero si no, pues voy a tener que solicitar ese permiso. Y eso era lo que les comentaba, por ahí después me mandaba un correo que qué pasaba, no, todo bien, nada más es ese detalle. Déjenme veo en estos días a ver cómo le puedo hacer y luego ya les comento de las horas y todo. Bueno, nos quedamos en un problema. Bueno, creo que lo terminamos, ¿verdad? Ya terminamos el problema de utilizando pues ya una curva ya establecida del comportamiento de algún material, ¿verdad? No especifica qué material, pero bueno, ahí ya vimos la curva y vimos que se pueden obtener sus datos de acuerdo a esa curva. Y nos quedamos en donde pedía encontrar la corriente, le encontramos que era de 0.33 amperes, la permeabilidad relativa que es de 5252 y la reluctancia total que era 5500. Entonces ya esta parte pues ya lo terminamos el problema. No sé si hasta ahí hay alguna duda. Creo que no, profe. Ok, muy bien. Bueno, entonces vamos continuando con esa parte. Y les voy a mostrar una curva de la cual se conoce como curva de histéresis o también curva o lazo. Hay algunos que lo manejan como si fuera un lazo, otros como una curva de histéresis o lazo de histéresis. Y consiste principalmente, les mencionaba, de los materiales que se utilizan para precisamente pues un material que puedo utilizar en algún motor, en algún transformador, ¿ah? Y cuál es su comportamiento en ese caso. Y no les voy a comentar todo porque quiero precisamente que ustedes también hagan una investigación al respecto de cuáles son las pérdidas
cuáles son las pérdidas en los materiales ferromagnéticos principalmente. Bueno, aquí ustedes ya pueden observar la curva. Esta es la curva de histéresis de un material. Ok, luego esta es la curva, donde también, pues principalmente, cuando se incrementa la corriente por primera vez en un material, vamos a ir viendo el comportamiento de esa curva. Cuando se incrementa por primera vez, sigue una trayectoria que es la parte central del punto A al punto B. Esa es la trayectoria que sigue cuando hay un cambio en la corriente y pues que van en aumento, o cuando se incrementa por primera vez la corriente, ¿eh? Entonces la trayectoria que sigue es del punto A al punto B, y eso pues es básicamente la curva en la cual se le conoce también como curva de saturación. Sin embargo, cuando la corriente decrece, el flujo que representa la curva sigue una trayectoria diferente. Cuando la parte de B y ya cuando van decreciendo de B a C y hasta el punto D. Esa es la trayectoria que sigue cuando decrece. Y luego cuando vuelve a crecer o cuando se vuelve a incrementar esa corriente, pues sigue otra trayectoria que es de D a E hasta el punto B. Entonces quiere decir que una curva de histéresis tiene trayectorias diferentes, y que pues la cantidad del flujo que está presente en el núcleo depende no solo de la cantidad de corriente, también aplicada en este caso a los devanados, sino también a su historial, digámoslo de esa manera, previa del flujo que se presenta en el núcleo. Esta dependencia pues es precisamente el que sigue una trayectoria diferente en la curva. Y, por ejemplo, lo que mencionaba como la última parte de B a C y luego a D y luego a E y luego a B, o sea, esa parte que cierra, digamos, una parte de un circuito, pues representa la variación de la corriente aplicada, en este caso. Obviamente aplicando una parte o una curva senoidal o aplicando una corriente una corriente alterna, ¿verdad? Para observar qué ocurre, ¿no? En ocasiones dice que una vez primero se aplica una corriente continua a los devanados dispuestos sobre el núcleo y luego se aplica una corriente alterna para observar precisamente ese fenómeno, ¿no? Y en este caso, pues esa es la curva de histéresis, que luego por ahí les voy a pedir eh, que una investigación, pero eso se los voy a hacer llegar en base a Classroom con un código que ya los voy a colocar ahí, y que investiguen cuáles son las pérdidas principalmente de los materiales ferromagnéticos, y que pues una de ellas es precisamente la curva de histéresis. Otra puede ser también el comportamiento del campo magnético, ¿verdad? Cómo los dominios, en este caso de los magnéticos, orientados de alguna manera, y cómo es que se orientan en un campo magnético. Déjenme les muestro una figura precisamente de esa parte, donde cómo es que están orientados los campos magnéticos, o cómo se orientan los campos magnéticos.
En este caso vamos a ver otra figura. Pues a lo mejor ustedes ya han visto estos tipos de figura, pues que es el comportamiento de los campos magnéticos. En este caso, por ejemplo, la primera figura, la que está del lado izquierdo, se refiere a los dominios magnéticos orientados al azar, y el otro dominio magnético es alineado cuando se presenta o cuando hay presencia más bien de un campo magnético externo. Entonces, ese es que igual, dependiendo de la orientación de los dominios, en este caso en el hierro, de esas dos figuras, son alineadas o se pueden alinear con un campo externo. ¿Qué es lo que sucede cuando alineo ese dominio o esos átomos? Pues lo que sucede es que yo puedo incrementar la fuerza magnetomotriz y que puede ocasionar pues también en un aumento obviamente del flujo, ¿verdad? Al igual que ocurriría por ejemplo en el espacio libre, cuando todos los dominios se encuentran alineados, no habrá una realimentación para reforzar el campo, sino que todos siguen la misma línea, las mismas trayectorias. Y por eso es que nosotros cuando teníamos ese espacio vacío le colocábamos un 5% más, porque todos los campos estaban alineados de tal manera pues que digamos que las pérdidas eran mínimas y pues por eso se puede presentar esa parte, ¿no? Y pues también se presenta otro fenómeno que se dice que cuando el hierro estará saturado, en esta parte de la situación mostrada, pues es cuando la curva se satura o la magnetización, ¿verdad? Y en esa figura también puede presentarse que yo forzosamente deba de tener un campo magnético para que estén alineados sus campos magnéticos, o en este caso, pues lo que es el comportamiento de un motor, ¿verdad? Cuando tengo el estator y rotor, tengo dos campos magnéticos, de tal manera que se van a alinear a una parte. En cambio, cuando no se tiene, pues todo cuando yo le quito ese campo magnético externo, esa figura del lado derecho vuelve a regresar a la figura del lado izquierdo, donde todo va desorientado, donde no hay una misma línea de ese flujo y nuevamente tiene uno que ponerle un campo magnético para que sea la alineación y la orientación de esos campos magnéticos, ¿verdad? Y de ahí, pues precisamente nace otra de las leyes, que en este caso es la ley de Faraday, de un voltaje inducido y por un campo magnético variable. Principalmente lo que hemos visto pues es una producción de un campo magnético y cuáles son sus propiedades, que ahí pues nos faltaría ver cómo es la saturación en este caso, que es parte de la investigación, y cómo puede afectar sus alrededores o el efecto que debe de considerar en este caso la ley de Faraday, que en este caso pues es la base del funcionamiento del transformador. Y la ley de Faraday establece que si un flujo atraviesa una espira de alambre, se inducirá en esta un voltaje directamente proporcional al cambio de flujo con respecto al tiempo, ¿verdad? Y en este caso, ese voltaje inducido va a estar en función de la derivada del flujo respecto al tiempo, ¿verdad? Que es una formulita donde es el voltaje inducido en la espira, el flujo que atraviesa la espira, y si una bobina tiene determinado número de espiras y el mismo flujo circula en todas ellas, pues se va a inducir toda la bobina y está dada por el voltaje inducido, que algo de que ya conocemos, que es el número de vueltas y que es la derivada del flujo respecto al tiempo, ¿verdad? En este caso, pues esta sería, o de aquí partiríamos a lo que sería la ley de Faraday aquí.
Perdón. Bueno, en este caso nos vamos a referir precisamente a esta ley, a la ley de Faraday, y que no es tan complicado aquí de cuánto es el voltaje que se va a inducir, que es lo que nos dice, pues en este caso, cuánto voltaje se induce o cuánto es la producción de un campo magnético y en este caso sus propiedades, ¿verdad? También ahí, pues hay diferentes fórmulas donde aquí pues vamos a colocar, digamos, la manera o la fórmula de cómo un voltaje inducido, que en este caso se va a representar por la letra E minúscula, va a depender, para que se induzca un voltaje, en este caso, se va a considerar un signo negativo, no es más que para la orientación, pero no quiere decir que voy a obtener valores negativos o valores partes de eso, sino que es la orientación y que en este caso va a estar en función de la derivada del flujo respecto al tiempo y que pues viene siendo otra de las leyes de Maxwell que van incluidas ahí y respecto al tiempo, ¿eh? Entonces de aquí tengo ya una ecuación que sé que me va a inducir un voltaje, pues que depende de tal vez cuánto sea el flujo que tengo, cuánto número de vueltas y cuánto es lo que circula precisamente en esa bobina, Disculpe, profe, ¿me repite si es el flujo de voltaje, la letra E? Es un voltaje inducido. Muchas gracias. Entonces, precisamente el signo menos, pues es una expresión de otra de las leyes, que es la ley de Lenz, la cual establece que la dirección del voltaje inducido en la bobina es tal que si los extremos estuvieran en cortocircuito, se produciría en ella una corriente que generaría un flujo opuesto. Y precisamente el cambio del flujo, pues es ese signo, ¿verdad? No sé si recuerdan que les comentaba ahí, a ver, creo que por ahí encontré, déjenme ver a ver si tengo la imagen de la parte donde viene siendo la regla de la mano derecha, la que indica precisamente la condición de eso. Les voy a poner esa imagen ahí. Bueno, aquí está la imagen precisamente de esa parte y lo que menciona, en este caso, para la ley de Faraday, que es una comparación lo que hace con la ley de Lenz para precisamente determinar esa dirección. Ahí la dirección de ese flujo pues le indica precisamente la regla de la mano derecha, en qué dirección va la corriente y cuál es la dirección que me indica el dedo pulgar, que para el caso contrario pues es una inversión o es un cambio en dirección de esa mano derecha, ¿verdad? ¿Qué pasa si le cambio la dirección de la corriente? Pues obviamente va a cambiar la dirección del flujo y a eso se refiere con la parte del signo negativo, ¿eh? Entonces, pues de aquí puedo sacar diferentes ecuaciones que, por ejemplo, puedo tener
Si puedo tener o puedo cambiar varias bobinas, pues también puede ser la sumatoria de ese campo inducido, ¿verdad? Dependiendo del número o de la dirección que en este caso toma el flujo, ¿verdad? La dirección según la ley de Lenz y lo que encierra un flujo magnético creciente, ¿verdad? Dependiendo o determinando la polaridad del voltaje resultante. Entonces aquí pues es la parte, o sea, es la regla de la mano derecha donde se determina la dirección de la corriente y con el dedo pulgar me indica la dirección del flujo para la fuerza magnetomotriz en este caso. Bueno, voy a quitar esta imagen. Precisamente les quiero mostrar otra imagen que viene o que representa también una parte de lo que viene siendo en este caso en un conductor, ya simplificado, digamos de esa manera, de cómo está en este caso un conductor. Por ejemplo, esto es lo que aplica la ley de Lenz. Si ustedes se fijan, en el lado derecho está la dirección de la corriente en el cual va el flujo. Ahí el flujo, pues, por ejemplo, en la del lado izquierdo tiene un número de vueltas y dice que la corriente entra en la parte superior, entonces la dirección de flujo que sigue, pues, es hacia arriba. En cambio, en la parte derecha, cuando se presenta un cambio en esa polaridad, que normalmente a veces, por ejemplo, sabemos que en corriente alterna pues se presentan esos cambios de polaridad. A los 180 grados tengo totalmente positivo, de los 180 a los 360 tengo una parte totalmente negativa y puede ser que cambie esos puntos, ¿no? Cuando cambia, pues se presenta precisamente esto que dice dirección del flujo, en este caso opuesto a la que nosotros de alguna manera habíamos determinado al inicio. ¿Eh? Y entonces, pues en eso consiste precisamente la ley de Faraday, de un voltaje inducido, de cuánto. Que en ocasiones también se utiliza ¿cómo se llama? Un flujo concatenado, o que así se le llama, o flujo ligado, y que lo representa un lambda a veces en eso, y ahí en ocasiones se puede encontrar también este término de flujo, y que incluso se puede reescribir de la obtención de esos datos. En este caso, pues vamos a ver ya un flujo con una corriente alterna. Aquí voy a tener un pequeño ejemplo. No sé si lo alcancen a ver, a leer, perdón. Sí, se puede. Ok. Bueno, que está un poco pequeñito, ¿verdad? Bueno, por ejemplo, ahí dice que una figura que muestra una bobina enrollada alrededor de un núcleo de hierro, si el flujo está dado por la ecuación, aquí esta parte
¿Qué me indica qué tipo de corriente ese flujo? ¿Y cuáles son los datos que puedo obtener de ese flujo? ¿Qué me indica en realidad ese flujo? Que tiene una amplitud de ¿cuánto? ¿De 0.05? Ajá. Y que tiene una velocidad angular de ¿cuánto? De 377 Ok, grados. Entonces, como de 17. ok, de 377. ¿De cuánto es la frecuencia que maneja? ¿No? ¿Cómo puedo encontrar la velocidad angular? ¿De qué manera? W yo la puedo determinar que sea igual a ¿qué? Creo que era el periodo sobre la frecuencia. O Eh, 2 sobre tiempo. ajá. Puedo utilizar el periodo o la frecuencia, mas no los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, yo sé que la frecuencia, o sea, F, viene siendo igual a ¿qué? Ok. A 1 sobre ¿qué? El periodo. Ajá, el periodo a 1 sobre T. De ahí puedo determinar varios. Pero cuando tengo W, también puedo encontrarlo en función de una, ya sea de la frecuencia o ya sea del periodo. Bueno, en este caso viene siendo 2, lo voy a poner con letras, 2pi F. En este caso yo puedo encontrar eso y de ahí puedo derivar la frecuencia. ¿De cuánto sería esa frecuencia? Los 377 entre 2 veces pi. Toda esta parte yo considero que ya lo vieron, circuitos, ahí vieron una parte, circuitos avanzados. Los 377 entre 2 pi es igual a 60. Ok, entonces estamos hablando de una frecuencia de 60 Hz. ¿De cuánto sería mi periodo? De 16 milisegundos. Ok, sería 1 entre 60, ¿verdad? Que me da los 16 milisegundos. A los 16 milisegundos se presenta esa forma de onda con esa amplitud, es una función senoidal y que depende de la frecuencia que es 60 la frecuencia, ¿no? Entonces yo de ahí pues puedo fácilmente saber cuánto voltaje se induce y la dirección que puede tomar. ¿Recuerdan? Bueno, ahorita lo vemos. Para esta fórmula, por ejemplo, yo puedo determinar E, que vendría siendo igual al número de vueltas. En este caso, ¿cuánto es el número de vueltas? 100 vueltas o espiras, en ocasiones así se maneja, sería 100. Y la derivada del flujo respecto al tiempo.
Bueno, acá ya le puse igual. Aquí le voy a poner precisamente la derivada de qué, pues la derivada de esa función, ¿verdad? En este caso, de 0.05, que vendría siendo su amplitud, de esa forma, con una función senoidal, que también puede ser cosenoidal, ¿verdad? En este caso es senoidal, con una velocidad angular de 377, que de ahí se deriva que yo tenga una frecuencia de 60 Hz y que tenga un periodo de 16 milisegundos, ¿sí? Ok. Entonces, ¿cuánto es el voltaje inducido? Aquí lo vamos a poner inducido. De acuerdo a esta fórmula, esa expresión, yo puedo determinar de cuánto viene siendo. Es el voltaje que se induce cuando tengo esa señal, con esa amplitud, con esa función, con esa velocidad angular. ¿Cuánto me daría? Serían los 100 multiplicado por cuánto. Por 18.85 coseno de 377t. Ok, ¿por qué 18 punto y fracción? Porque derivé seno y después lo que se sale se multiplica por 0.05. Ok, perfecto. Bueno, ya está. Entonces, mm, yo lo multiplicaría los 100 por 18 punto, ¿qué? 85. Sí, 18.85. Ok, ya multiplicados me darían 1885. Sí, así es. Ok, en este caso sería una función coseno por la derivada del seno, ¿verdad? Y que puedo tener los mismos 377. Pero si yo quiero obtener nuevamente mi función senoidal, ¿cómo le hago? 90 grados al coseno. ¿Mandé? Sumarle 90 grados al coseno. Exacto. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo puedo tener esa expresión como 1885 con una función senoidal, bueno, en este caso, senoidal, que también le puedo poner los 377T, en este caso, como bien dice su compañero, más 90 grados. Y ya tengo ahí mi expresión, en este caso, como una función senoidal. Sigue siendo una función senoidal. Y de esa manera, pues yo sé cuánto es el voltaje que se induce con esa función del flujo, con ese número de vueltas. Pues obviamente si le aumento, pues va a aumentar en este caso cuánto es el voltaje inducido de eso. Si quiero saber en ese primer periodo de tiempo, ¿cuánto me daría ese valor? ¿En cuánto? 16 milisegundos.
¿Cuánto me daría? ¿Alguien que tenga ahí en la mano su calculadora? Tengo una, pero es de Conflace. ¿No? ¿No lo tienen? Déjenme buscar una científica aquí en internet. Serían 18.74. Ok, veamos. 18 punto ¿qué? 74. Ajá. Bueno, más o menos me daría yo un valor de una cantidad de un voltaje en un determinado tiempo, que puede ser, a lo mejor incluso un valor muy alto, ¿va? Que también me puede dar un valor muy alto, pero que es un instante de tiempo muy pequeñito, con muchas características que el cual tendría que tomar. Ah, se me pasaba un dato también ahí. ¿Cuál sería la polaridad que tiene en este caso ese problema o esa figura? ¿Cuál sería la polaridad? ¿Sería la parte positivo o la parte negativo? Pues eso, lo podríamos determinar si tuviéramos un ejemplo, si tuviéramos la figura en este caso, el transformador, ¿verdad? De cuánto es su flujo opuesto, o como viene siendo, en este caso, esta figura que les voy a colocar ahorita, que determina o que está determinando esa parte de la dirección del flujo que, como les comentaba, pues viene determinando por la regla de la mano derecha, que si yo no sé en qué dirección va, pues que en este caso, recuerdan cómo pusimos el signo lo voy a poner acá en la siguiente página. Bueno, esta es la figura en la cual muestra el transformador. Aquí está el número de vueltas, 100, cuál es el flujo opuesto, en qué dirección va el flujo, si este flujo va en esta dirección, si la corriente en este caso sale de ese punto. En el anterior era al lado contrario, por eso a veces hay que ver estas figuras o la figura de cómo está para poder determinar la dirección. En este caso, nosotros al inicio se supuso, porque la fórmula tiene un signo negativo, que sería al lado contrario en el que me indica la figura. Por ejemplo, aquí donde dice dirección requerida de la corriente, que va en ese sentido, ¿verdad? Si fuera en ese sentido, entonces la dirección del flujo iría hacia abajo, pero aquí me pone que la dirección del flujo va en otro sentido.
va en sentido hacia arriba. ¿Por qué? Porque precisamente el valor que le damos a la fórmula es un signo negativo, pero como nosotros invertimos esa dirección, la pusimos en un sentido contrario, y entonces por lo tanto el flujo debería de ir en el mismo sentido, hacia arriba, como si la corriente entrara, ¿verdad? Por el signo que se le colocó.